Muchas gracias por la presentación. Gracias también a los organizadores que nos permiten estar aquí hoy mostrando la estrategia galega en enfermedades raras. Uy, perdón. Parece un rompecabezas, pero en el fondo lo que quiero deciros aquí, y ya después de lo que lleváis escuchando toda la tarde, a nuestros compañeros, a asociaciones de pacientes, a médicos de familia, a enfermeras, a representantes, a un enfermero o enfermera, que las enfermedades raras son muy complejas. Son muy complejas porque en general son enfermedades crónicas, son enfermedades degenerativas, son enfermedades que casi siempre empiezan con mucha frecuencia en edades infantiles o en las edades muy tempranas de la vida, por lo cual van a vivir muchos años con ellas. Como ya se dijo, van a tener necesidades no solo asistenciales, sino también sociales, educativas, laborales, pero además, como vosotros sabréis, estas enfermedades muy pocas veces afectan a un solo órgano o sistema. Puede ser que empiecen por uno, pero luego, a lo largo de la evolución, normalmente se van degenerando otros órganos o sistemas. ¿Qué ocurre? Que van a necesitar a muchos profesionales para poder atenderlos como necesitan. Total, que tenemos muchas piezas que vamos a tener que encajar muy bien para dar respuestas a las necesidades que los pacientes necesitan, las respuestas que requieren. ¿Qué hizo el Servicio Gallego de Salud para dar respuesta a esta patología tan compleja? Pues reunió a los que realmente sabían, o algunos de ellos, a médicos, enfermeras, trabajadores sociales, genómica, y se les dijo que nos contaran cómo era su trabajo en relación con las enfermedades raras, cada uno de ellos, pues según su experiencia. De aquí lo que concluimos en aquella jornada es que cada uno actuaba un poco pues, en función de los medios que tenía y sobre todo en función de sus relaciones personales. No teníamos un circuito, no había un camino para seguir. Y lo que quedó claro en esta reunión es que había que profundizar, había que saber realmente qué es lo que teníamos. Y seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, y nos faltaba una voz, y nos faltaba la de los pacientes. ¿Vale? Si todo lo vamos a hacer por el paciente, habrá que saber qué es lo que necesita él. No tiene sentido hacer cosas si no sabemos lo que necesitan. Pues con estas premisas queríamos conocer la situación real y había que utilizar una metodología. La metodología que se utilizó fue la metodología Lean. A lo mejor a algunos ya os suena, a otros no. Os cuento. Es una metodología que nació en Japón, concretamente en la industria automovilística, y lo que hicieron un empresario japonés fue decir: quiero ver a lo largo de toda la cadena de montaje qué cosas hacemos que no valen para nada. Eso que hacemos todos los días, de hacer cosas por rutina, pero que no aportan nada. Pues esto fue un poco lo que hace la metodología Lean. Claro, estaréis preguntando, ¿y qué hacemos en las enfermedades raras? ¿Seguimos a un paciente desde que lo diagnostican a lo largo de todo el proceso? Pues sería totalmente inviable. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues a través de entrevistas que se llevaron a cabo a profesionales y, lo más importante quizá, o dos cosas muy importantes, no se hizo pidiendo a la gente que viniera aquí. El grupo que llevó a cabo estas entrevistas nos desplazamos a los hospitales. Se hizo en Santiago, en Coruña, en Vigo, y esta fue con la gente que nos entrevistamos, gente de hospitales. Fueron jornadas intensísimas, desde la mañana hasta las 10 de la noche. Y como veis ahí, cuando hablo de profesionales, por ejemplo, en hospitalaria, no me estoy refiriendo solo a neurólogo, neumólogo, pediatra, no. Hablábamos además con admisión, porque son los que van a gestionar las agendas, con radiología, con laboratorio, o sea, con todos los servicios que de una u otra forma podían estar relacionados con las enfermedades raras. En primaria, nos desplazamos a centros de salud en Coruña, en Vigo y en Santiago. Y también hablábamos con pediatras, con médicos de atención primaria, enfermería, trabajadora social y también administrativos, porque muchas veces nos contaban que viene un paciente con una enfermedad rara, pues a lo mejor es inquieto, tiene dificultades para estarse en la sala de espera y también necesitan dar respuesta y también nos aportaron muchas ideas. Y fundamental, los pacientes. En este momento no veo a Carmen, pero nos pusimos en contacto con la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas y les pedimos que nos pusieran en contacto con pacientes o familias. Si eran niños, pues sus familias. Y Carmen, que viene aquí, muy amablemente, pues nos dio unos teléfonos de contactos para hablar con estos pacientes y familias. También se llevó a cabo en Santiago, Coruña y Vigo. En total fueron 14 personas, eran grupos
Lo hacíamos de forma grupal 3, 3 y 3, pero doy el número de 14 porque en ocasiones o eran niños y venían los dos padres, o bien era un adulto pero venía acompañado. Y en el caso de los profesionales, las entrevistas eran individuales, profesional a profesional. En el caso de los pacientes y familias, se agrupaban eso, de 3 en 3, o bueno, si había acompañantes. De esa manera se creaba como una mayor confianza entre todos. A los pacientes y a las familias les decíamos que nos contaran, no el nombre de la enfermedad, desde luego no necesitábamos eso, pero sí cómo había sido el proceso. O sea, desde que empezaron los síntomas hasta que los diagnosticaron, cómo los siguieron, o sea, todo el proceso, con lo bueno, con lo malo, con lo que les había faltado y con lo que les había sobrado. Y con eso todo nos hicimos una idea, al menos, de lo que ocurría en estos casos. Con los profesionales les preguntábamos si veían a pacientes con enfermedades raras, de dónde les venían, ellos con qué profesionales se relacionaban, qué cosas consideraban que se podían mejorar, qué cosas consideraban que estaban funcionando bien. Pues con todo esto, y en la metodología Lean, aquella metodología que les decía que crearon los japoneses, se construye esto que da miedo, pero que no da miedo en el fondo, que es un mapa de flujo de valor. Y lo que se trata es de ver, pues eso, lo que decíamos antes, qué cosas no aportan ningún valor. Si os fijáis que hay, aunque no lo leáis, no os preocupéis, lo que está azulito y como estrellado, todo eso es ineficiencias que estamos haciendo, cosas que no aportan valor. Y empiezo por lo primero y lo vais a entender fácilmente. Lo comentaban antes, además, mis compañeros muy bien. Muchas veces las enfermedades raras, ¿os importa si me saco la mascarilla desde aquí lejos? Porque se me está secando la boca. ¿Qué pasa? Que muchas veces un paciente va a su médico de atención primaria con un síntoma que a veces es exactamente igual que el que puede tener cualquier enfermedad común. Lo primero que piensan, tiene lo normal, lo común, lo habitual. Lo tratan, no va bien, vuelve, hasta que llega un momento que el médico de primaria dice, a ver, no veo mucho lo que tiene, voy a mandarlo, y lo manda al especialista que considera el más indicado para la sintomatología que hay. Va a ese especialista, lo ve, le pide sus pruebas, decide que no es de su especialidad. ¿Qué pasa? Rebota otra vez a primaria. En primaria sigue con sus síntomas, va aumentando a lo mejor cosas, lo mandan a otro especialista, le hacen otras pruebas, igual dice, de lo mío solo tiene esto, remiten. Entonces es un paciente que va yendo y viniendo por el sistema, muchas veces repitiendo pruebas, más de una vez, hasta que llega un momento que, gracias a Dios, pues porque, o por desgracia, la clínica es tal que ya da la cara, o porque se encuentra con un profesional que diagnostica la patología, el paciente es diagnosticado. Y aquí tenemos otro problema, que nos contaban ellos, sobre todo las familias. Cuando el paciente se diagnostica en el hospital, de algunas formas se queda atrapado en el hospital. A partir de ahí, si tiene un catarro, si tiene una diarrea, ya no va a su médico de atención primaria. Ya recurre a ese especialista, a ese médico, o intenta volver al hospital. Eso, desde luego, hay que subsanarlo. Y ellos estaban de acuerdo en que, teniendo el médico, como decía muy bien el doctor Suboiro, la información, hay muchos procesos que se pueden tratar en primaria, pero eso hay que solucionarlo también. Y lo más curioso de todo es que todos coincidieron, bueno, y para bien nuestra, todos coincidieron en 3 cosas muy claves. Había, 1, que diagnosticar precozmente. Hay que acortar los tiempos de diagnóstico. Nadie tuvo dudas. 2, hay que crear un camino claro, un circuito. El paciente no puede circular por el sistema, yendo, viniendo, sin sentido. Hay que establecer un camino. El paciente tiene una sospecha, ¿a dónde lo mandamos en el hospital? Tiene que estar muy claro. Y eso, bueno, luego veréis que lo responde la estrategia. Y el tercer punto es que, como tienen que ir a diferentes especialistas, van recibiendo información de este, pero muchas veces no se ponen de acuerdo y el paciente, nos decían que a veces hasta se vuelven locos. Tienen que tener una persona de referencia, un profesional de referencia. Ese aglutina toda la información. Eso no quiere decir que los demás no le pueden informar, pero ese tiene que tenerla toda y será el interlocutor principal con el paciente. Y no tiene que ser el médico del hospital, puede ser su médico de atención primaria, porque entre ellos se tendrán que coordinar. La estrategia os dirá cómo. Bueno, pues aquí está la estrategia, con todos estos mimbres, teniendo como centro lo que nos habían dicho profesionales, pero sobre todo teniendo en cuenta las necesidades del paciente, se diseña la estrategia. Esta estrategia consta de 7 ejes estratégicos. Yo os voy a hablar un poquito, unas pinceladas del primero, del registro.
Mis compañeros de mesa os van a hablar de otros. Alberto os va a hablar del 3, de la atención, de esos circuitos, de ese camino. Os va a hablar Álvaro de investigación, de formación, y os va a hablar Martina de farmacia. Os hablo entonces del registro. Este es solo un ejemplo para que veáis. Antes me ayudó mucho el doctor Sueiro, que ya dijo que los registros eran fundamentales. A ver, si no tenemos una buena información epidemiológica, no hay forma de crear ni buenas políticas sanitarias, ni sociales, ni de ningún tipo. Tenemos que saber a quién vamos a atender para saber qué vamos a hacer. Esta, no es que yo esté haciendo propaganda de nada, es una noticia del periódico que salió en este mes de noviembre. Un nuevo fármaco que la Seguridad Social lo financia. La primera pregunta que se nos hizo, con toda la razón, es ¿y cuántos pacientes se van a beneficiar? Eso, si no tenemos un registro, es totalmente imposible saberlo, ¿vale? Es una necesidad práctica el que sepamos qué es lo que tenemos. En los registros, el registro nacional, que se creó y se reguló por un Real Decreto en el año 2015, y ese Real Decreto nos decía a todas las comunidades que era obligatorio crear nuestros propios registros y que esos datos serían volcados al nacional. ¿Qué hizo cada comunidad? Pues a través de una orden, de un decreto. Nosotros lo hicimos a través de un decreto, se creó y reguló los registros de cada comunidad autónoma. Lo que veis a la derecha en el DOG es nuestro decreto, que fue publicado en diciembre del año 2018. Y lo que dice este decreto es que todos los profesionales sanitarios, o sea, médicos, enfermeras, que conozcan, que diagnostiquen, eso sería médicos, sigan, traten o tengan conocimiento de una enfermedad rara confirmada, al registro no pueden ir más que casos confirmados, ¿vale?, con nombre y apellidos, deberán notificarlo al Registro Gallego de Enfermedades Raras, que ya os digo que luego se vuelca obligatoriamente al nacional. Sé que hay mucho trabajo, que es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Hemos intentado hacer que este registro sea lo mejor posible, ¿vale?, que los profesionales lo tengan lo más fácil posible. Aún así creo que me salen 5 clics, pero voy a contaros cómo es. Cuando estáis en la historia clínica de un paciente, en Janus, si os fijáis en la parte superior derecha, hay una llave. Si clicáis en esa llave, y va al primer clic, se os abre la pantalla que estáis viendo ahí. En esa pantalla ya pone enfermedades raras, se clica, y cuando clicáis ahí, ya estáis directamente en el sistema de registro gallego. No tenéis que meter ningún dato del paciente, se vuelca directamente, estáis dentro de Janus, y tampoco tenéis que meter ningún dato vuestro como profesional, porque lo está cogiendo directamente también, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríais que hacer? Bueno, esta es la pantalla de los datos del paciente, que se cubren automáticos, y este es lo único que vais a tener que hacer. ¿Veis dónde pone el nombre de la enfermedad? Hay una lupa, es que no tengo puntero. Es como si vais por arriba, una raya azul, una gris, la azul gris, la siguiente, no, la siguiente. Hay una lupa y pone nombre de enfermedad. Ahí ponéis 3 o 4 letras, hace un desplegable, ¿vale? Y seleccionáis la enfermedad que queréis. Que queréis no, la enfermedad que tiene el paciente. El Ministerio nos pasa un REFSET que tiene cada enfermedad rara asociada a los códigos SNOMED y ORFA. Entonces, digamos que todos los códigos los lleva por atrás, vosotros no los seleccionáis, van automáticos, ¿vale? Entonces, seleccionaríais la enfermedad, le dais abajo a declarar y el caso llegaría directamente al responsable del registro. En este momento aquí soy yo. El resto de los datos es mi problema, bueno, el problema de la persona que sea la coordinadora, de seguir rellenándolos. Lo que os pido es que, por favor, en la medida que podáis, registréis los pacientes. Sé que lleva un poquito de tiempo, pero yo os digo, no hay que salirse de Janus y simplemente es seleccionar la enfermedad rara que tiene el paciente. Y con esto voy a acabar, porque yo tengo un cuarto de hora que ahora viene mi compañero y hay una cosa a la que no me podía resistir, que es a deciros una palabra que dijeron los pacientes una y otra vez durante las entrevistas. Bueno, hablaban de empatía y sobre todo hablaban de la suerte que habían tenido aquellos que se habían encontrado con un ángel a lo largo de su camino. Y un ángel sois vosotros, y eran precisamente las personas que los escuchaban y que cuando ellos se sentían comprendidos y escuchados, para ellos eso era fundamental. Ellos saben la enfermedad que tienen, muchas veces saben cómo va a ir la evolución, pero necesitan que los escuchemos. Sois ángeles, y ángeles sí que lo vamos a poder, bueno, unos que estáis más cerca de los pacientes que otros, siempre lo vais a poder ser.
os animo a ello. Muchas gracias.